Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional. Estamos en internet también, radionacional.com.uy, por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru. Esta producción de Libertas, bueno, lo que plantea es preguntarnos, investigar acerca de conceptos tan grandes, pero que son de cotidiana importancia. La libertad, el concepto de libertad. Vamos a seguir con estos temas. Las libertades que son concebidas en Occidente como libertades débiles, les llamaba Kant. Y tanto Kant como Hegel son los padres constructores de la idea moderna del Estado. El Estado de Derecho, que es el que nos va a garantizar esas libertades. Esas libertades son, ¿por qué débiles? Porque son racionalizadas. El Estado de Derecho seguro es el gran resultado del esfuerzo racional que hizo Occidente, y pura y exclusivamente Occidente. Ninguna otra parte de la humanidad a nivel geográfico y a nivel histórico ha logrado desarrollar los conceptos de Estado de Derecho y democracia republicana representativa. Agregale a eso la otra perla de la racionalidad de Occidente. Hablo de los siglos XVIII y XIX, el siglo de la Ilustración, luego el siglo XIX, el siglo del racionalismo, y el siglo XX, que ha sido el siglo también del disparate, ¿no? Dos guerras mundiales, pero bueno, seguimos en un camino, digamos, de racionalidad, de avance de las ciencias, de avance del conocimiento de la filosofía epistémica, y de avance, muchísimo avance en cuanto a las técnicas de las ciencias sociales. Y en ese sentido, el otro gran resultado, la otra perla, o si vos querés la corona del reino, de la racionalidad, es la economía de mercado, lo que denostativamente llama la teoría marxista capitalismo. Esa es una frase acuñada por un viejo ruso teórico del marxismo que empezó a hablar de capitalismo y les gustó la terminología. Imagínate, capitalismo suena feo, suena algo si vos querés, hasta parece malvado, ¿no? Es como capitalismo, es algo feo, malvado, aburrido, triste. Pero en verdad cuando hablamos de capitalismo, hablamos de una economía de mercado, que puede ser más abierta, menos abierta. El mercado puede estar regulado, ahí ya empiezan a haber algunos efectos distorsivos. De estos temas estamos conversando también con el licenciado Eduardo Abeña. El día miércoles es un día prácticamente dedicado, Eduardo, a la economía, a través del economista Jorge Caumont, por supuesto un economista sumamente acreditado, serio, académico, hablando de macroeconomía y economía monetaria, y contigo hablando más bien de temas infraestructurales, ¿no? Y estructurales de funcionamiento del Estado, del sistema político, pero que tiene mucho que ver con la economía, porque según se estructura un país, se estructura su funcionamiento y los costos que ese Estado tiene, ¿no? Y eso se traslada a nuestras vidas, a nuestro costo de vida. Fíjate que hoy el tema es la oposición que le dice al gobierno que tiene que bajar tarifas, que tiene que sacar impuestos, y eso evidentemente no son soluciones, son para mí brujerías económicas, ¿no? Hechicería. Hacemos un poco de hechicería, tiramos eso, y tiramos la bomba electorera ante temas mucho más complejos. Una externalidad de precio, se distorsionaron los precios por un tema que todos sabemos, y a su vez que viene un efecto inercial de la pandemia, porque está el problema logístico del cargado de la mercadería, donde están varados cantidad de barcos por el disparo de las demandas de productos que se habían dejado de estoquear cuando la pandemia, ¿no? Y ahora parece que no alcanzaba con eso, y alguien por ahí que quiere embromar la humanidad dice, ahora le metemos una guerra, metemos una invasión de Rusia a Ucrania, y justo los dos grandes graneros de la humanidad prácticamente, al menos para Europa y gran parte de la humanidad, ¿no? Los productores de trigo, de maíz, de soja, bueno, minerales ni que hablar, y, sí, y ni que hablar el tema del petróleo y el gas. ¿Cómo te va, Eduardo? Un buen día, Rubén. Bien, buen día a toda la audiencia también. Sí, creo que la intención eh, de ahora en más de estas charlas contigo eh, vienen por el lado de una palabra que me parece que es capital y central, que es la viabilidad. O sea, lo que sostengo es que así como vamos, Uruguay no es viable. O sea, realmente no es sostenible en el tiempo nuestra situación y estamos de alguna manera caminando hacia el abismo. Ujú. Entonces, creo que lo que comentaba sobre la izquierda que solicita, bueno, que se ponga plata aquí, que se ponga plata allá y demás,
es un poco una fantasía, es vivir un poco en el mundo de Alicia, una realidad que no existe, ¿ah? En la cual el dinero crece en los árboles. Y es bien interesante porque, claro, el dinero crece en los árboles, pero el dinero compra cosas. Y si las cosas no existen, por mucho que multipliques el dinero, ¿comprar qué? No hay qué. O sea, es decir, si tú tienes 10 manzanas bueno, valen, no sé, 100 pesos, tú puedes multiplicar esos 100 pesos y imprimir otros 100 y otros 100 y otros 100, pero lo que van a ver siempre son 10 manzanas. En consecuencia, el valor de las manzanas simplemente va a crecer Mm. hasta, hasta el valor de los 1.000 o 10.000 o 1.000 millones de pesos, porque Mm. lo que hay son 10 manzanas. O sea, no hay otra cosa para repartir. Sí, sí, Entonces, lo único que haces es subir el valor de la manzana. exacto. Dicho de una manera muy Muy, muy sencilla gráfica, muy sencillo. para Es que así, todo el mundo lo entienda. O sea, el dinero, multiplicar el dinero no multiplica los bienes. En es- consecuencia, no genera ningún beneficio. exacto, exacto. Entonces, los gobiernos, lógicamente, la tentación en estos casos es decir, bueno, importamos manzanas. O sea, en vez de 10 manzanas necesitamos 20. Bueno, traigamos manzanas. Está bien, pero eso implica utilizar dinero que en algún momento va a haber que pagar. Exacto. Y como en una familia, si tú necesitas más manzanas y utilizas un sueldo que no tienes, bueno, la única solución es deuda. Muy Mm. bien. Ujú. Entonces, con Mm. eso llegamos a una deuda que el Frente Amplio multiplicó de más o menos por cuatro, de 15 a 60, números muy redondos, mil Sí, millones sí, de dólares, sí, ¿sí? Y, bueno, pero ¿y eso qué significa? No sé, eso no importa, no significa nada. Ah, no significa nada, bien, qué interesante. Sin embargo, sí significa, porque el interés que se genera con la deuda se multiplica en la misma medida, lógicamente. O sea, nadie te presta dinero gratis. exacto. ¿Y cuánto es eso? Porque una cosa que hemos querido hacer en este ciclo es darle magnitud a las cosas, o sea, tratar de explicarle a la gente en números de qué estamos hablando, porque viste que se suele Sí. decir cosas muy genéricas, se habla, se critica, pero O no. muy técnicas, a veces la gente no logra entenderla, pero está Claro, bueno. es decir, a veces los números se dan de una manera tan técnica que no se entienden, o Mm. si no, a veces las cosas se explican de una manera tan general que no tienen número. Bueno, tratemos de darle un número. Sí, sí, bajemos a la Eh, realidad todo, ¿no? Me quedo con ese Bajemos la punto, realidad, me o sea, quedo con ese punto, los Eduardo, y te importes pido que le pesan, expliques, te pido que le expliques a la gente la industria del préstamo, ¿no? Porque ¿para qué se presta? Para ganar. ¿Cuál es la industria? ¿Qué produce el exactamente. préstamo? O Produce, sea, si uno hoy por hoy, produce tractores, produce varios tractores, ¿no? Tenés una fábrica de tractores, haces 10, después querés subir a 15 tractores para tener más mercado y los vendés a tal precio. El que produce préstamo, ¿no? ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es lo que produce? Interés, ¿no? Produce el interés. pero sí, además a todos nos pasa, o sea, eso no es ningún pecado. Es No, decir, si no. tú ahora mismo tienes un capitalito ahorrado, Sí. y vas a querer que ese capital te rinda un poquito, o sea, Mm. ayude a tu sueldo, no es ninguna cosa mala. No, O por sea, supuesto. el interés es simplemente la disponibilidad de trabajo ya hecho. Es el dinero. ¿Qué significa? El dinero es trabajo. ¿Ah? Entonces, lo que está ocurriendo cuando nos endeudamos es que estamos disfrutando de un trabajo que aún no hicimos. Esa es la definición, de alguna manera, ¿verdad? Mm. Ujú. Entonces, ¿qué significa que debamos ahora mismo 60 en lugar de 15? Bueno, significa que los intereses que estamos pagando están en el entorno de los 3.000 millones de dólares por año. Bien, ¿eso qué significa? Bueno, pues del déficit, famoso déficit fiscal, Mm. es un porcentaje sumamente alto. No tengo el número actualizado en este Mirá, ahora, momento porque ahora el déficit fiscal los bajó un números dan, poco. los números dan así, es interesante esto explicarlo, por eso hoy lo hablamos con el economista Camón, pero evidentemente se detuvo en otros detalles. El déficit fiscal era del 5,1% cuando este gobierno toma, precisamente el gobierno, valga la redundancia, que Ujú. equivale a eso que tú decís, es decir, el pago de intereses de 3.000 y pico de millones de dólares. Pero Sí, como por los esfuerzos que el gobierno hizo en un montón de cosas, es decir, reducciones de gastos,
más allá de todo lo de la pandemia. Este, congeló en parte algunos precios que no están acomodados al valor real. Por ejemplo, el combustible tendría que estar más alto, aún no está. Este, bueno, vinieron algunas inversiones. Creció el Producto Bruto del país en el 4,8. Creció el Producto Bruto y al crecer el Producto Bruto descendió el déficit al 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú decís, que se achicó esa brecha, es decir, ahora el Estado tiene más plata, produce más, ¿no? Esta fábrica produce más y puede achicar esa diferencia con ese déficit. Pero ¿qué pasa? Estas medidas de Alicia en el País de las Maravillas, lo que si se aplicaran, buscarían tirar abajo ese crecimiento del Producto Bruto y hacer crecer el déficit, ¿no? Porque es lo que tú decís, o queda sacar la maquinita y hacer más dinero, porque de lo que están planteando es que el Estado deje de ganar, ¿no? Es como que vos a una fábrica le digas, mira, vendé menos tractores, ya que estábamos hablando de los tractores. Estabas produciendo 15 por mes, vendé menos, pero tenés que pagarle más salario a tus empleados y a su vez cobrarles menos la luz, Sí, ¿no? yo creo Es el que Estado, ellos se van al Estado empleador. ¿Por qué digo esto? Porque ellos están diciéndole que a los empleados públicos les hagan el ajuste de salarios que tendría que hacerse por la depreciación que tuvo el salario real. Es decir, ya no conformes con este ajuste del 2% de este correctivo, dicen no, ya sacaron eso, tiraron la toalla y dijeron no, dijeron ayer Pereira dijo no, no, se tiene que ir al ajuste de lo que se perdió en estos 2 años y esto que no queda a título de adelanto, así, con esa prepotencia. Y después dice, bueno, la propuesta es que bajen las tarifas de la luz a la mitad al barrer a todos los ciudadanos del país, ¿no? Que es una de las cosas que el Estado produce y cobra. Y a su vez que el Estado deje de cobrar el IVA a los 19 productos de la canasta básica. Bueno, ¿eso qué significa? Que lo dotás de menos recursos al Estado. Esa transferencia monetaria ya no va a ir al Estado, pero el Estado tiene que seguir sosteniendo toda la maquinaria que montó sobre esa estructura económica, sobre ese funcionamiento económico. Entonces, ¿qué le va a quedar al Estado para financiar? Porque la propuesta no da la financiación. ¿Cómo se va a financiar eso? Y con emisión de deuda. Tenés que pedir prestado, ¿no? Para que la justamente, o gente... sea, por eso yo inicié esta conversación diciendo que la palabra clave es viabilidad, porque lo que no tiene eso es una sostenibilidad en el tiempo. No, Es decir, el hecho de que ahora mismo el déficit haya bajado un poco, eh, primero bajó un poco, en realidad bastante, pero sigue existiendo déficit. O sea, ¿qué significa eso? O sea, significa que antes ganábamos 100 y gastábamos 105,10, mm. y ahora ganamos 102 100 y y gastamos gastamos 102. 102,8. Exacto. Entonces, de todas maneras, estamos cada mes un poquito más atrás. Y si seguimos emitiendo, como de hecho se hace, deuda a los efectos de tapar ese agujero, el año siguiente vamos a tener otro poquitito más y otro poquitito más y otro poquitito más, y así siempre en forma creciente. Se comprueba, Rubén, si tú haces bien las cuentas, de que durante toda la administración del Frente Amplio, y se continúa ahora mismo, en realidad nunca pagamos la deuda. O sea, a ver, no estoy diciendo que entramos en default, no entramos en default. Lo que estoy diciendo es que lo que hicimos para pagar es emitir nueva deuda. Entonces, deuda adicional para pagar no solamente los vencimientos, sino también los intereses. Mm. O sea, nosotros lo que estamos haciendo como país se llama calecita, es la cosa más elemental, es lo que hacen Sí, todas sí, las personas que están fundidas. sí, Es sí. decir, no estamos inventando nada. No. Toda esa gente que le debe a todas las tarjetas, que está pagando los mínimos en todas las tarjetas y que Ujú. ya sacó el préstamo telefónico y el préstamo de acá y el préstamo de allá y tiene la casa hipotecada, tiene todos los préstamos habidos y por haber, ¿qué hace todos los meses? La calecita. Sí. ¿Y qué está haciendo Uruguay? Exactamente eso, la calecita. Entonces, la viabilidad a la que me refiero y de la cual vamos a ir en las sucesivas charlas desgranándola, por así decirlo, o sea, vamos a ir tema por tema Sí. mirando dónde está el talón de Aquiles de la viabilidad de... Ya lo hicimos en su momento con el BPS, o sea, Mm. dijimos, bueno, ahí por ejemplo, es decir, uno de los tantos agujeros negros que tiene este gobierno es el BPS.
la previsión social. Bueno, vamos a ver por qué. O sea, en su momento ya lo hicimos, lo volveremos Sí, a conviene retomar. volver. Sí, sí. Y vamos a hacer lo mismo con el comercio exterior, y vamos a hacer lo mismo con los salarios públicos, y vamos a hacer lo mismo con los cargos de confianza, y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los elementos que constituyen el gasto público. La poca Porque base de ahorro que hay también, Eduardo. Sería un tema aquí interesante. exactamente, es decir, aquí lo que está ocurriendo no es ni más ni menos que un tremendo desbalance entre la actividad productiva privada y el lastre, por decirlo de alguna manera, que significa el Estado para esa actividad privada. Claro. El Estado en realidad sí también tiene una mínima actividad productiva, por ejemplo es el caso de ANCAP, pero ciertamente que en todos los casos en los que ha intentado realizar alguna clase de actividad productiva lo ha hecho de una manera sumamente improductiva, en Sí. todos los casos deficitaria. Entonces, ese también es otro elemento que forma parte de la inviabilidad de nuestro futuro. ¿Ah? Y también le vamos a dedicar un programa a eso, una audiencia a eso, o sea, vamos a este, tomar cada uno de esos temas. ¿Ah? Y vamos a analizar en qué situación estamos, cómo ha sido la historia hasta llegar al momento actual y cuál es la proyección si no cambiamos y luego, bueno, cuáles son las posibles soluciones, porque no Sí. se trata solamente de criticar, sino también de ver dónde podemos encontrar, dónde está la salida a todo esto, Sí, ¿verdad? no alcanza con el Aunque sea. diagnóstico, sino que también buscar la solución, visualizar la Sí, o solución. sea, Eduardo, decía el doctor Eduardo Luz el otro día en el programa que el gobierno del Frente Amplio, en esos 15 años, tuvo miles y miles de disposiciones administrativas de nuestros recursos que estaban por fuera de lo constitucional, así se lo advertía el Tribunal de Cuentas. Se llegó a dar un promedio de 99.000 actos administrativos totalmente por fuera de lo constitucional, por fuera de lo reglamentario, según advertencia del Tribunal de Cuentas. Eso también sería interesante tratarlo y desagregarlo, porque creo yo que sí, sí, la ineficiencia administrativa, la desprolijidad administrativa, la falta de responsabilidad administrativa, y llegando, pasando etapas, ¿no? Cada vez más graves, hasta llegar al crimen administrativo o la corrupción, lo que llamamos los uruguayos la corrupción, son un componente distorsivo brutal que también hay que tomarlo en cuenta. sí. Te cierro el comentario con esto, decía el periodista Jorge Lanata, pregúntenle a Astori, a Mujica, decía el periodista Lanata, pregúntenle dónde están los 58.000 millones de dólares que se robaron para que ustedes sepan los uruguayos dónde estaría la solución a todos estos problemas que están viviendo hoy. ¿No? Todo esto que estamos viviendo hoy, que estamos viendo todos estos revalúos y de dónde sacar el dinero, porque evidentemente el efecto de la pandemia fue real, ahora este efecto de la guerra es real y es, como decía Caumón, es la externalidad económica que está afectando a una economía uruguaya. Me parece que ahí hay una gran pregunta también, ¿no? Sí, Casa es Llago, decir, por ejemplo, en cada ANCAP, detalle, en cada detalle, aún en los mínimos detalles, es decir, ahora, por ejemplo, está en el tema de las 5.000 horas que los sindicalistas se robaron o le robaron a los estudiantes. O sea, horas que fueron pagadas de clase y no dictadas. Bueno, pues, es decir, alguien puede decir, bueno, en fin, o sea, en fin, tampoco 5.000 horas de clase, ¿cuánta plata es? Es decir, tampoco es una cifra en relación a todas las demás cifras, a todos los demás agujeros. Bueno, sí, pero de granitos come la gallina. O sea, es un agujerito más que se le hace, una perforación más que se le hace al saco, a la bolsa del Estado. O sea, es dinero que alguien se quedó. sí, sí, sin duda. Ahí está, se te cortó el micrófono, Eduardo, no tenés salida de audio. Ahora sí, eh, que alguien ahora se sí. quedó, no se pasó así. Y no, y de alguna manera no fue, es decir, que no se corresponde con nada. Es como, no sé, comprar un auto que no existe, pagarlo y bueno, sí, pero el auto no está. O sea, Sí, este, o como comprar una flota de autos y comprarla 3 veces más de lo que sale. Por ejemplo, ante la arena sería el ejemplo, ¿no? Ahí por hay otro ejemplo, caso. sí, o también el caso de los. Se quedó otra vez, se va tu audio, se ve que algo
A ver, ahí ahora sí. Los camiones de la Intendencia que se están pudriendo, no sé, no me acuerdo cuántos son, pero camiones Mercedes-Benz que no cuestan 50 pesos, Ah, que están desde hace, no sé, una década, con pasto crecido adentro, porque nadie hizo nada con ellos, no sé sí, qué diablos pasó, pero sí, sí. claramente hubo un, Y no un sé cómo descuido, llamarlo. mirá, hay todo ahí, hay desidia, descuido, y quién sabe qué otras cosas hay. Te paso otro dato. Por- ¿Sabés cuánto salió el vallado de acá de la Rural del Prado? Esa semana, un vallado que se hizo. 13 no, ni millones de idea. pesos. 13 millones de pesos. Ahí tenés otro agujerito más, mirá. Ahí hay otro agujerito más. Bueno, Y, se gasta dinero, cantidad de fortunas en los pinitos esos, sí, que cuando hay un agujero, los sí, tienen ahí, señalizando un agujero, agujeros eternos, porque muchos de ellos pasan sí, meses y meses y un año. No costaría nada destapar. Sale más caro el sí, sí, pinito que ponen durante no sé sí, cuánto tiempo que poner, sí, no sé, 20 personas a tapar el agujero sí, sí. con el dedo. O sea, es decir, Los pasan pin- cosas absolutamente las cosas absurdas. absurdas, sí, sí, sí. Lo que pasa es que lamentablemente en eso creo que nuestra ciudadanía es muy culpable, porque es una realidad que después de 32 años de desastre municipal, de 30 años de desastre municipal cuando fueron las elecciones pasadas, Mm, nuevamente la ciudadanía de Montevideo volvió a elegir a los mismos ineptos. sí, claro. Y de hecho eligió a la misma inepta que multiplicó por 3 el gasto delante de la arena. Entonces, a ver, parece que los montevideanos somos un poco masoquistas, Pero también no tiene culpa o la algunos coalición por lo ahí. menos. No tiene culpa la coalición de gobierno de no haber fortalecido la propuesta electoral para Absolutamente, o sea, Montevideo. eh, Era la oportunidad a ver, histórica, ¿no? Era la oportunidad este, histórica. Rubén, yo he sido siempre sumamente crítico de los partidos tradicionales en el sentido de que ellos son los que generaron las condiciones para que el Frente ganara. El Sí. Frente no ganó por su mérito, el Frente ganó por el demérito de los que estaban en el lugar. Sí. Y en el caso concreto de las elecciones pasadas montevideanas, hay que decirlo con todas las letras, se perdió la elección por una maniobra política, por una decisión política que perfectamente pudo haber sido otra. O sea, si se hubiera puesto un candidato colorado de verdad Mm, y un candidato cabildante de verdad, además de la señora Raffo, mm, yo creo que existía una muy buena probabilidad, posibilidad de que se le ganara la intendencia al claro. frente. Porque Y aclaremos, la hoy, señora Raffo era una muy buena candidata, no cabe duda. Pero el sí, sí, Partido Nacional del año 58 que no gana una intendencia en Montevideo. Se sabe que el Partido Nacional Montevideo no lo gana. Y como tú bien decís, claramente. hubieran sumado un buen candidato del Partido Colorado y un buen candidato cabildante, y quizá esa diferencia la hubieran logrado. Y era la Sí, oportunidad histórica, ¿no? sí, sí. Yo creo que en ese sentido eh, todos los partidos políticos son corresponsables del desastre en el que estamos hablando. De hecho, los desastres que hemos comentado y que vuelven inviable al país son en muy buena medida responsabilidad de los partidos tradicionales. Porque si bien hemos explicado, por ejemplo, en el caso del BPS, cómo se ha ido vaciando. ¿Ese vaciamiento lo empezó el Frente Amplio? No, ese vaciamiento es muy anterior al Frente Amplio. Mm. ¿Los cargos de confianza los inventó el Frente Amplio? No, el Frente Amplio los usó y muy bien, o sea, hizo las mismas macanas que hicieron todos los demás. Están acostumbrados, son Eh, eh, expertos en eh, eh, macanear, el pero Frente son Amplio lo que macanas hizo, que empezaron los otros. claro, el Frente Amplio lo que hizo fue ser muy dispendioso, derrochar muchísimo lo que inventó el papá Estado anteriormente, ¿no? El papá Estado de Uruguay inventó todo eso, los cargos de confianza, la burocracia, y el Frente Amplio cuando vino al gobierno, bueno, derrochó ese recurso. Vamos a meter Sí, 70.000 empleados los más cargos de confianza son una discrecionalmente, cosa. cargos de confianza por doquier. Los Este, cargos de ah, confianza son una cosa bien interesante, ¿sabes? sí, Siempre sí. me resultó eh, casi que curioso cómo aceptamos que existan. Mm. ¿Qué es un cargo de confianza?
¿Qué es un cargo de Es un confianza? cargo de confianza. Explícame tú qué es un cargo de confianza. Yo te voy a decir que es un cargo de confianza. Un cargo de confianza es Yo un le tengo amigote. confianza a mi hermano, por ejemplo. Le tengo No, no, confianza un cargo de a mi confianza vieja. es un amigote. Es decir, un cargo de confianza es un lugar en el cual yo voy a pagarle un sueldo a alguien porque lo quiero cerca y sobre todo porque es políticamente afín conmigo. ¿Ah? Es decir, el Y señor bueno, no pero salió diputado. Tabaré Vázquez tuvo un sentimiento parecido al mío. Yo si fuera presidente, le pagaría, yo que sé, a mi hermano, que le tengo confianza. Él tuvo el hermano, ¿no? ¿No tuvo el hermano? En el Ministerio del Interior, tuvo una cantidad de años. Marina Arismendi, ¿te acordás que tuvo también varios cargos de confianza? Tuvo familiares, ella. Dicho sea de paso, yo no sabía que Marina Arismendi era un cuadro militar del Partido Comunista. Está en uno de los libros de Álvaro Alfonso. Era cuadro militar. Ella era guerrillera militar de la cuarta división del Partido Comunista. Digo para los que están Mira, escuchando que sepan, ¿no? ¿Qué ministra tuvimos? ¿Quién era? Que era la hija, es la hija de eso, es Ronnie decir, Arismendi. yo lo que creo que es tiempo de que nos planteemos Mm, que la Constitución lo dice. O mm, sea, los cargos son para cumplir una función. ujú. Entonces, el hecho de que exista una persona como cargo de confianza de, no sé, el director de la oficina de, yo qué sé, Un no sé, disparate, de un disparate. cualquier cosa, digo, a ver, ¿qué función cumple? Porque si yo estoy en el Ministerio de Transporte, Mm. y tengo, yo qué sé, no sé, un ingeniero que calcula los puentes, bueno, ¿cuál es la función del señor? Bueno, el señor calcula los puentes. Muy bien, es decir, pero tengo un cargo de confianza del ministro. ¿Y qué hace el cargo de confianza? Y bueno, asesora al ministro, lo apoya, no sé, lo tiene. Apoyo moral, ¿verdad? ¿Y qué horario cumple? Mm, ¿Cuándo va? mm. ¿Qué hace? ¿Dónde están los informes? Le filtra la llamada, debe filtrar las entrevistas. Ah, Mm. para eso están los secretarios. ¿No? Sí, No, eso sería lo mismo. no, A mira que no, ver, ¿eh? Sí. Rubén, Mm. o sea, eso es una estafa a todos nosotros. Sí, O claro. sea, son este, 5, 6, 7 mil dólares por mes para cada uno de esos parásitos, Mm, que, es decir, nos meten la mano en el bolsillo mm. para sacarnos dinero para pagarle a esos parásitos. ¿Ah? Y quiero ser claro, Como los que eso no puso es Carolina Cose, los cuatro, ¿no? ¿No fueron los cuatro cargos de confianza que eran de Tabaré pero Vázquez? todas las intendencias del interior lo tienen No, no, pero también, yo me refiero también a las temas intendencias de los puntuales, ¿sabés partidos por qué? tradicionales. O sea, Pero, esto es un sí, problema ya del lo sé, sistema político y no del Frente Amplio. El Frente Amplio ya lo sé, pero ha ¿sabés qué sido pasa? excelente, Yo recalco haciéndolo peor que ninguno. Yo Pero recalco en el Frente Amplio porque son el peor rostro de todo esto y son los que salen a envenenar a sus adoctrinados diciéndoles que están con el pueblo y que van a ser un gobierno popular y siempre terminan hablando de que todo esto está muy mal por culpa de un gobierno capitalista, cuando ellos son los más capitalistas de todo. Vamos a decir las sí, cosas claro, como son. Rubén, pero Ahora, nosotros no podemos no cabe duda que el interior del país tiene un grave problema crónico que es la corrupción. No cabe duda, ¿no? no El podemos amiguismo. regodearnos. Rubén, no podemos regodearnos de los errores del enemigo, o llamarle como quieras, sino que lo que tenemos que corregir son nuestros errores, porque los errores de ellos, bueno, pues son los errores de ellos, los podemos señalar a los efectos de que la gente se dé cuenta de que eso ocurre, pero lo primero que tenemos que hacer es corregir los nuestros, porque son los nuestros los que van a pesar en la siguiente elección, los que nos van a echar en cara, los que van a hacer. Mira, Eduardo, en, tenemos que irnos, lamentablemente, pero cerramos la nota con esto. Tenemos que tomar lo mejor de este gobierno, todo lo bueno que está haciendo, y a su vez corregir un montón de cosas para que surja una tercera opción que haga viable esto, ¿no? Que crezca una tercera sí, opción en el sistema yo quiero político. yo quiero cerrar justamente esto como lo empecé. La palabra clave es viabilidad. Exacto. Hoy no somos un país viable. O sea, ninguna persona en su sano juicio, Nos yo vamos, hoy a Luis. ti te doy $1.000.000 y te digo, invertilos, Mm, en tu sano juicio no pondrías una fábrica ni una nada, mm. o sea, lo sacarías para afuera o harías cualquier cosa con el dinero menos producir. Sí, Y sí. eso significa que no somos viables. Bueno, Seguimos con un ese tema, gusto y Eduardo. gracias por el espacio. Seguimos con ese tema, muy interesante Un eso, ¿eh? abrazo. Gracias, Eduardo, un abrazo, buena jornada. Nos vamos rápidamente, ¿eh? Nos tenemos que ir, nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos en dónde estamos. Chau.